versículo 13 al 16. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Poderoso Dios, gracias. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. No hay nadie como tú, Señor. Padre, en esta hora, mi Señor, yo te suplico, mi Dios, que tomes control, Padre. Tome control de las palabras, de los labios, Señor, del entendimiento, del pensamiento, Padre. Toma control en esta hora del raciocinio humano, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Que tu Espíritu Santo sea el que ministre las vidas y los corazones, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo sea, mi Dios, el que tome control de esta palabra poderosa, mi Señor. No permita que nadie sea confundido, Padre. Concédenos, Señor, que todo el que escuche esta palabra sea edificado, mi Dios. Que tus hijos, Padre, reciban nuevas fuerzas. Que tus hijos, Padre, reciban fortaleza espiritual, mi Señor. Que sean animados, motivados, Padre, a continuar en la batalla, Señor. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Padre. Toma control de las potestades, Señor. Reprende al devorador en esta hora, mi Señor. Pero que tu palabra poderosa, Padre, con libertad corra, Señor, a través de los hogares, a través de las familias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios eterno. Gracias, En el nombre Señor. de Jesús, Señor. Gracias. Puede tomar su asiento. El apóstol Pedro le escribe a la iglesia y le dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí hay palabras a las que hay que ponerle mucha atención. Por tanto, la palabra por tanto le quiere decir mucho. Y luego dice: ceñid los lomos. Amén, amén. Ceñir los lomos, para ceñirse los lomos, era una parte, como un tipo amarre que se hacían, se pasaba entre las piernas hacia la cintura y aquí lo amarraban y lo apretaban. Cuando ellos se ceñían, no era siempre, solamente cuando iban a salir y a hacer cierto tipo de actividades. Ellos se ceñían. Entonces, el ceñirse los lomos indicaba una acción, que iba a haber actividad, y por eso se ceñían. Entonces, ceñirse los lomos es una acción, pero en este caso es una acción que tiene que ver en el entendimiento. Entonces, hay algo que el creyente tiene que hacer, pero acá es su pensamiento. Allí es donde tiene que ceñirse, dice, allí es donde tiene que prepararse para hacer algo en su entendimiento. Ahí. Y mantener la calma, ser sobrios. Y esperar por completo en la gracia. Ahora, la palabra por tanto me indica que hay algo que se dijo anteriormente. Y se dio una pequeña reseña de lo que se quería decir. Y se dijo algo, y cuando dice por tanto, es como que dijera a causa de lo que acabo de decir. O por lo que acabo de decir. Entonces, esta carta de Primera de Pedro llega a la iglesia en tiempos difíciles. La iglesia estaba pasando, mire, por cierto, si usted va al versículo 1, ahí usted va a ver a quién le escribe. Le escribe a los expatriados de la dispersión, habían sido esparcidos y habían
salido de su tierra en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Parte de Italia, el Ponto es Italia. Y la iglesia en ese tiempo se cree que estaban pasando tiempos difíciles porque era el tiempo en que el emperador romano había quemado Roma y se le estaba acusando a los cristianos de haberlo hecho. Los cristianos estaban angustiados porque iban a ser perseguidos como criminales. Iban a ser perseguidos como alguien que estaba haciendo desastres o vandalismo dentro de la ciudad. Ya no iba a ser solamente porque eran cristianos, sino que ahora se les estaba acusando de un delito criminal. Y entonces la iglesia estaba pasando por tiempos difíciles, tiempos de angustia, porque ellos sabían que no solo iban a ser perseguidos por su fe, sino que ahora también se les acusaba de un delito criminal. Y bajo ese tiempo de temor, ese tiempo de incertidumbre y de angustia, llega la carta del apóstol Pedro a la iglesia. Y esta carta es más, hermanos, una carta de motivación, una carta de esperanza. Si usted observa, leímos el versículo 13, dice: y esperad por completo en la gracia que se os traerá, dice, cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, esta carta es más bien de darle aliento a la iglesia, de darle esperanza a la iglesia, de que mantenga en su entendimiento el hecho de que Jesús un día de estos se va a manifestar a nosotros. Y versículo 3, y el apóstol Pedro empieza a hablar de la iglesia y le dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Les dice: ¿saben qué? Probablemente ahora están angustiados, pero mantengan la esperanza. Ciñan, les dice, los lomos de vuestro entendimiento. Les dice: en su entendimiento reflexionen, ustedes tienen esperanza. No importa cuál es el problema que están pasando, no importa cuál es la situación que están viviendo, no importa qué tan difícil sea la situación, pero todavía tienen esperanza. Quizá no pueden mantener unida la familia, quizá no pueden mantener a sus hijos con ustedes, quizá no pueden mantener a sus papás dentro del círculo de creyente, pero ustedes sigan manteniendo la esperanza. Que todo esto no sea motivo para que desanimen. Esa era la carta que le estaba escribiendo el apóstol Pedro a la iglesia. Que en tiempos de angustia, en tiempos de problemas, en tiempos de necesidad, dice: ciñe los lomos, reacciona, todavía hay esperanza. Mantén la esperanza, no importa lo que está pasando, mantengan la esperanza, le está diciendo el apóstol Pedro. Porque le dice: ustedes, Dios los hizo volver a nacer, y los hizo volver a nacer para una esperanza que tiene vida, para una esperanza viva. Dice: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo más grande que tienen ustedes, les dice, es la esperanza. El apóstol Pablo les decía a la iglesia que la esperanza no avergüenza.
Porque el amor de Dios había sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hay una esperanza que no nos avergüenza, hay una esperanza viva, hay una esperanza, hermano, que el creyente tiene que mantener hasta el último momento de sus días. A veces parece que la esperanza nos abandona. Y es que, hermano, cuando vemos la indiferencia en nuestra familia, cuando vemos lo indiferente que son, aunque digan que sí, y aunque aprueben que todo está bien, y aunque aprueben que Dios es bueno, y que sí está bueno ir a la iglesia, aunque aprueben todo eso, eso no es suficiente. El aprobarlo no le da salvación a nadie. Porque a la hora de entregarle sus vidas a Jesús, allí es donde se muestra la indiferencia. No basta con que tú digas que venir a la iglesia es bonito, se siente agradable. Tenemos que tomar la decisión de aceptar a Jesús. Porque el apóstol Pedro está siendo bien claro en el versículo 3. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, es por la resurrección de Jesucristo que nosotros tenemos una esperanza. Tanto esperanza para nuestra familia, para nuestros amigos, tanto como para nosotros mismos en el final de los tiempos. La esperanza de una vida eterna. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? Para nosotros. Claro, el apóstol Pedro dice para vosotros porque se lo está diciendo a la iglesia. Pero cuando la iglesia recibió la carta y la leyó, la iglesia, los hermanos dijeron, oh, Pedro dice que nos es reservada una herencia en los cielos para nosotros. O sea, dependiendo quién está leyendo la carta, dice para vosotros, para ustedes o para nosotros. Una herencia incorruptible, una herencia que no se corrompe. Incontaminada, no se contamina. Inmarcesible, la palabra inmarcesible es algo que no se marchita. Y dice que esa es la herencia que Dios nos tiene reservada en los cielos para nosotros. Y esa es la esperanza que el creyente debe de mantener aún en estos tiempos difíciles. Porque todo, hermano, se está volviendo cada día más difícil. Más difícil, hermano. Aún, hermano. Las reuniones familiares se están volviendo difíciles. Porque hay quienes todavía tienen miedo. Hay quienes todavía tienen miedo, hermano. Tienen miedo a lo que se mueve en el aire. Tienen miedo a ser afectados por algún tipo de infección. Tienen miedo todavía. El mundo se ha vuelto difícil. Y el creyente tiene que mantener la esperanza aún en esos tiempos difíciles. Y esto no lo es todo. La Biblia dice que esto solamente es el principio de los dolores. Los dolores para la tierra apenas están empezando, hermano. Muchos han puesto su esperanza en que la vida en el mundo mejore. No va a mejorar. Ay, disculpa que sea tan negativo, pero no va a mejorar. Porque lo que está sucediendo es algo que Dios ya dejó escrito. Ahora, quiero que entendamos esto, hermano. Las cosas no suceden porque Dios las dejó escritas. Escuche lo que le digo. Porque eso sería culpar a Dios de lo que está sucediendo. Las cosas no suceden porque Dios las dijo.
Dios las dijo porque ya conoce al ser humano y ya sabía todo lo que íbamos a hacer. Y más bien esto es una advertencia de cómo nosotros los seres humanos vamos a destruir este planeta que el Señor nos dio para que nosotros viviéramos. El Señor puso al ser humano aquí para que cuidara el planeta. Y lo hemos ido destruyendo. Nosotros los seres humanos. Y estando los tiempos ya difíciles, el apóstol Pedro le escribe a la iglesia y le dice: hey, ustedes son un grupo privilegiado, mantengan la esperanza. Pero su esperanza tiene que ser solamente en la resurrección de Jesucristo. Si pone la esperanza en otra cosa, su esperanza un día de estos se va a marchitar, igual que su herencia. El apóstol Pedro está tratando de levantarle el ánimo a la iglesia que estaba angustiada por el tiempo que estaba viviendo. Y le dice: para una herencia incorruptible, no se corrompe, incontaminada, no se contamina, e inmarcesible, no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. Versículo 5, miren, para que se dé cuenta que el apóstol Pedro estaba tratando de que la iglesia tomara confianza en la promesa de Dios, en lo que Dios había prometido. La iglesia en tiempos difíciles debe tomar confianza en lo que Dios ya nos prometió, porque todo lo que Dios dijo lo va a cumplir. ¿Lo cree usted o no lo cree? Porque si hay algo que Dios cuida mucho, mire, Dios cuida dos cosas: su nombre y su palabra. Son dos cosas a las que Dios las mantiene ahí. Por amor a su nombre, Dios puede hacer cualquier cosa. Y por mantener su palabra, Dios puede hacer cualquier cosa. Puede cambiar los tiempos. Y aquí el apóstol Pedro le escribe a la iglesia y le dice, mire el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios. Miren lo que le está diciendo. Ustedes están pasando tiempos difíciles, el mundo se ha vuelto difícil, ustedes están angustiados, pero ¿sabe qué? Ustedes son guardados por el poder de Dios. Lo que está haciendo el apóstol Pedro está tratando que la iglesia abandone el temor, abandone el miedo y que descanse en la confianza de que Dios está teniendo cuidado de ellos. Ustedes, le dice, versículo 5, son guardados por el poder de Dios mediante la fe. El medio para que Dios guarde al creyente es la fe. Usted y yo nos mantenemos dentro de la fe y Dios se compromete a guardarnos. Usted abandona la fe y Dios no está comprometido con usted. Así son las reglas. Observe lo que dice allí. Hay un medio por el cual Dios nos guarda y es mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los tiempos finales. Así que Dios nos guarda mediante la fe para alcanzar la salvación. Todo el que se mantenga dentro de la fe, aunque nosotros seamos imperfectos y aunque cometamos errores, si usted lucha por mantenerse en la fe, usted será salvo. No porque usted y yo no cometamos errores, sino porque dice aquí
que es Dios mismo el que nos guarda para que logremos alcanzar la salvación. Observen lo que dice. Tanto Dios nos puede guardar físicamente como puede ser que no nos guarde físicamente. Ese es el problema de Dios. Dios sabe si a usted se lo quiere llevar ya o lo quiere dejar. Dios sabe si ya se llegó el día establecido para que usted se vaya o si todavía ese día no llega. Sea lo que sea, Dios promete que si el creyente se mantiene dentro de la fe y lucha por mantener su fe, Dios promete que Él lo va a guardar para que alcance la salvación. Por eso los creyentes nosotros decimos que somos salvos. ¿Cuál es la garantía de que yo soy salvo? Me mantengo en la fe y la promesa de Dios que Él me va a guardar para que sea salvo. Mire, aquí lo dice. El apóstol Pedro se lo está diciendo a la iglesia, a los expatriados de la dispersión, habían sido esparcidos. Y le dice, el medio para que Dios guarde con su poder para que alcancen la salvación es la fe. No es asistir a la iglesia, es la fe. La fe es una acción. La fe no son palabras. ¿Sabes que yo tengo mucha fe? La fe no es solamente creerle a Dios. Observe lo que le estoy diciendo. La fe es creerle a Dios y caminar sobre lo que usted ha creído. Eso implica obediencia. Porque si usted cree que esto es palabra de Dios, usted lo va a obedecer. Eso es fe. Si usted no cree que esto es palabra de Dios, entonces no lo va a obedecer. Entonces usted falta su fe. La fe implica obediencia. El que no obedece, aunque sea líder, ministro, apóstol y todo lo que quiera hacer, si no obedece, está faltando a su fe. La fe está en obedecer a un libro que usted, sin confirmarlo, sin creerlo y sin ver al autor, usted cree que viene de Dios. Esa es la fe. La gente que dice, no, es que eso lo escribieron los hombres, ok, está bien, no tienen fe. No pueden creerlo. Está bien. Yo creo que lo escribieron los hombres, pero creo también que fueron inspirados por el Espíritu Santo, porque aquí lo dice el libro. Y cuando yo creo que este libro es palabra de Dios, yo actúo de acuerdo a este libro y a eso se le llama fe. ¿Por qué es fe? Porque yo no tengo nada como comprobar que este libro viene de Dios. Y sin embargo lo creo. Sin embargo lo creo. Claro, si le busco, sí lo voy a comprobar, ¿verdad? Pero nadie me puede confirmar a mí nada de eso. Pero yo lo creo. Y como yo lo creo, lo obedezco. Y cuando lo obedezco, empiezo a ser cambiado y transformado. Y entonces en mí empiezan a surgir las pruebas de que ese es el libro de Dios. Las pruebas surgen en la persona que cree, que mantiene su fe. Y mediante esa fe, Dios va a guardar a todo aquel que ha sido transformado para que pueda alcanzar salvación. Así que el apóstol Pedro está tratando de animar a la iglesia, que cobren ánimo, que reciban fuerza, que reciban motivación. Probablemente muchos iban a ser arrestados y probablemente muchos iban a morir. Pero que a pesar de ello mantuvieran la esperanza de que su fe les va a asegurar salvación. Y que lo iban a ver en el tiempo postrero. Eso es lo que le está diciendo en el versículo 5. Ahora, fíjese en el versículo 6.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Mientras yo les hablo estas palabras de esperanza, probablemente ustedes van a disfrutarlo, van a gozarse de lo que les estoy diciendo. Pero probablemente sea por un poco de tiempo. Si es necesario, si Dios ve que es necesario, si Dios lo quiere permitir, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ese si es necesario es, como comúnmente decimos, si Dios lo permite. Si Dios lo ve necesario, si Dios lo considera necesario, probablemente ustedes, dicen, van a ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, se veía venir la aflicción hacia el pueblo de Dios por la acusación que se movía en el aire, que escuchaban, por las murmuraciones de la gente que hablaba, el pueblo de Dios estaba afligido. Entonces el apóstol Pedro le trae palabras de consuelo, de esperanza, para que entiendan que tienen que echar mano de la esperanza, pero que la esperanza se mantiene gracias a la fe. Gracias a seguir creyendo las cosas que usted no ve. Pero esas cosas que usted no ve, tiene que seguirlas confesando. Tiene que seguirlas creyendo. Y el pueblo de Dios, en medio de la aflicción, tenía que creer que todavía había esperanza. Porque la fe tampoco se marchita. La verdadera fe no se marchita. La verdadera fe es la verdadera fe aquella que mantuvo a 3 hombres en un horno de fuego sin que se quemaran. Es la verdadera fe la que lo mantuvo a pesar de todo. Es la verdadera fe la que hace creer. Es la verdadera fe la que te mantiene a pesar de las peores circunstancias. Suceden cosas que ni te imaginas. Cosas que ojo no vio, esas son las que miras. Cuando tu fe se mantiene a pesar de las circunstancias. El creyente no puede permitir el desánimo a causa de que los tiempos se están volviendo difíciles. Porque eso asesina tu fe. Va aniquilando poco a poco tu fe. Y tu fe es la que te va a mantener para que Dios te guarde y que seas salvo en el final de los tiempos. No era nada fácil lo que estaba viviendo la iglesia. A pesar de ello, mire, tampoco la carta que le escribe Pedro, tampoco es una carta fácil de escribir. ¿Cómo hace que cobre ánimo a alguien que podría ser asesinado un día de estos? Sin embargo, el apóstol Pedro, con toda la sabiduría que Dios le había dado, le está diciendo, fíjese, le dice, en lo cual vosotros os alegráis, le dice, todavía cuando escuchen esta carta yo sé que ustedes se van a gozar. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Todo creyente será afligido en determinado momento. Todo creyente pasará aflicción en determinado momento. Aquí se acabó aquello, hermano, de que vienes a Cristo y todos se te acaban los problemas. No, no es así. No es así. Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción. O sea, jamás Jesús nos mintió. ¿Verdad? Y no podemos mentirle a la gente tampoco. Todo creyente en determinado momento pasará por una aflicción. Pero las aflicciones en el creyente
no son para destrucción. ¿Qué hace la aflicción? La aflicción prueba la fe del creyente. La aflicción es el termómetro para saber cómo estás en tu fe. ¿Cuánto te vas a mantener en lo que has dicho cuando todas las cosas estaban saliendo bien? ¿Cuánto te vas a mantener cuando tu familia estaba unida? Cuando no te daban la mala noticia, ¿cuánto te vas a seguir manteniendo? Esa aflicción es el termómetro espiritual que determina hasta dónde llegarías con tu fe. Pedro les dice, ustedes probablemente van a ser afligidos. Y es necesario tal vez que tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7. Mire esto. Para que sometida a prueba vuestra fe, la aflicción prueba su fe. La aflicción somete a prueba su fe. Muchos después de la peste se alejaron de Dios. Es que yo pensé que era cristiano y yo no me iba a contagiar. Pero tienes vida. Sí, pero yo pensé que Dios estaba conmigo y como Dios estaba conmigo no me iba a contagiar. Qué terrible lo que pasé. ¿Y dónde estaba Dios? O sea, se probó la fe de ellos y no pasó la prueba. Dios sabe ahora dónde están ellos parados en cuanto a su fe. Dios sabe qué tan fieles van a ser ellos, los que no pasaron la prueba. Y recuerda, tu fe es la que determina que Dios te guarda para alcanzar salvación. O sea, están al filo de la navaja. Podrían perder la salvación. Porque aquí dice que por medio de la fe, Dios te guarda para que alcances salvación en los días postreros. Así dice. Entonces, dice aquí, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, cuando el Señor Jesús se manifieste, cuando seamos arrebatados y nos encontremos con Él, dice que ahí recibiremos la alabanza. ¿Observe ahí? Ahí recibimos alabanza, ahí recibiremos honra y gloria. ¿Saben lo que Pedro le está diciendo? Tal parece que el apóstol Pedro está agarrando la iglesia y se la está llevando para que vea ahí arriba cómo van a hacer las cosas. ¿Por qué era tan fuerte la aflicción? Que casi se podía percibir cierto desánimo en la iglesia. Y el apóstol Pedro estaba tratando de inyectarle fe para que los creyentes se mantuvieran a pesar de los tiempos difíciles. Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Usted se imagina, hermano, lo que sucederá? ¿O nunca se ha imaginado cuando usted frente cara a cara con el Señor y que usted entienda que era imperfecto, que cometía errores, que se equivocaba, pero que luchaba por mantenerse? Y cuando llegue ella diga, no sé cómo lo logré. Y hasta allá vamos a entender que Jesús, que Dios, es el que nos guarda aquí mientras nosotros
mostramos nuestra fe. La fe es la fidelidad que mantiene el creyente hacia su Dios. Los creyentes que en los tiempos difíciles o murmuran de Dios o se apartan de Dios son creyentes infieles a su Dios. El apóstol Pedro está mandándoles una carta de un nivel espiritual bien alto y a la vez algo profundo y a la vez algo simple que le está diciendo para que la iglesia entienda. ¿Usted se imagina el hombre del vulgo, el hombre que no tenía palabras y las palabras tan profundas, con alto nivel de sabiduría que está hablando el apóstol Pedro? Tal pareciera como que Pedro había ido hasta allá, que está explicando cómo será en aquel día. Les dice, bueno, es necesario que pasen por pruebas, y las pruebas es para que sometida su fe a esa prueba sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y como la fe será probada, por eso el apóstol Pedro le dice, hey, síganse los lomos del entendimiento, compréndalo, entiéndalo, debes de bajarte y debes de accionar. Síguete como que vas a ir a hacer algo para mantener tu fe. Porque llegará el día en que o serás avergonzado o alguien te va a alabar y te va a dar gloria y honra por haber mantenido tu fe en los tiempos difíciles. Hermano, mantener la fe en los tiempos buenos, de abundancia, sin problema, eso es fácil. Eso cualquiera lo hace. Pero cuando Dios somete a prueba tu fe, allí muchos murmuran, muchos critican, abandonan la iglesia, el ministerio, al pastor, a los hermanos, abandonan el cristianismo. Y otros se vuelven a la religión. Así que la aflicción es necesaria en el creyente. No es agradable, pero es necesaria, porque es la que prueba cuánto has creído, hasta dónde caminas con Dios. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe. Cuando dice el fin de vuestra fe, la palabra fin no se refiere a un final, sino a un propósito. Obteniendo el propósito de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El propósito de la fe es que el creyente sea salvo. Por eso dice que la fe es el medio. Mediante la fe. Ya lo leíamos, mediante la fe. La fe es el medio porque la fe tiene un propósito y es que obtengamos salvación para nuestras almas, no para nuestros cuerpos, sino para nuestras almas. Por eso el día del arrebatamiento de la iglesia, los cuerpos se van a desplomar. No es como miran las películas, que desaparecen, no, y dejan la ropa nada más. No, eso no va a ser así. Va a haber muchos cuerpos desplomándose en el mundo entero. Por eso también van a surgir muchas enfermedades. Cuando los cuerpos se descompongan, porque será imposible recoger y sepultar tanto cuerpo en todo el mundo. Y van a empezar a surgir muchas enfermedades. Aquí dice, el fin de vuestra fe, el propósito de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros
inquirieron, buscaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas que no conocieron de esta salvación, ellos indagaron de la salvación. 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, los profetas de la antigüedad tenían el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Tenían la palabra de Dios. El Espíritu de la palabra de Dios es el Espíritu de Cristo. Porque Cristo es el verbo, la palabra encarnada. Por eso ellos tenían el Espíritu de Cristo. Entonces indagaban qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Mire, escuche esto. El Espíritu de Cristo le mostraba los sufrimientos de Cristo. O sea, la palabra de Dios que les hablaba indicaba los sufrimientos que iba a tener el cuerpo físico del Mesías. Eso se lo estoy traduciendo en palabras más simples. No sé si lo compliqué más. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, ahí se incluye el apóstol Pedro, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mire, hermano, la forma como el apóstol Pedro trataba de que la iglesia se motivara. Estaba diciendo, ¿sabe qué? Dios preparó esto. ¿Desde cuándo? Desde los profetas que no sabían de Cristo todavía. Ellos ya estaban preparados. Dios lo usó para preparar esto. Y ellos trataban de indagar y recibían revelación de lo que iba a sufrir el cuerpo físico que iba a tomar la palabra de Dios encarnada en esta tierra. Ellos recibieron la revelación. Pero además dice, se les reveló que no era para ellos, que no era para sí mismos, sino que para nosotros. O sea, los profetas ya sabían que iba a haber un pueblo que no era judío. Los profetas ya sabían. Isaías lo dijo. En aquel pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que andaban en sombra de muerte, en valle de sombra de muerte, luz le resplandeció. Del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. A ellos se les reveló. Y el apóstol Pedro está llevando a la iglesia que estaba en angustia a decirle, mira, desde allá Dios lo preparó. Y se les reveló a aquellos profetas que no era para ellos, sino que para nosotros, para ustedes que están angustiados, para ustedes que están en problemas, para ustedes que están en necesidad, para ustedes Dios preparó eso. El apóstol Pedro estaba tratando de que la iglesia entendiera que es más grande lo que Dios tiene preparado para nosotros que el problema que estaban pasando. No es tan grande el problema de tu familia, hermano. Es más grande lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén, aleluya. No es tan grande que tu familia no te quiera, hermano. Es más grande lo que Dios tiene preparado para nosotros. La iglesia podían ser arrestados, podrían ser asesinados, darles pena de muerte, porque esa es una excusa solamente, porque ningún cristiano había enseñado en Roma. Así que la incendiaron para que acusarlos, y entonces los profetas
profetizaron de la gracia destinada a nosotros. Mire esto, versículo 10. Los profetas profetizaron de la gracia que estaba destinada para nosotros. Y en el 11, y entonces escudriñaban en qué persona y el tiempo que el espíritu que ellos tenían anunciaba los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían después de él. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales quieren, anhelan, desean mirar los ángeles. Dios promete a través de la fe, Dios promete a través de la obediencia que veremos cosas que ni siquiera a los ángeles se les ha permitido ver. Pero para esto, hermano, tienes que poner la palabra de